Nosotros decimos que el movimiento pro vida excede largamente nuestro partido. Sería un egoísmo de nuestra parte intentar reducirlo a nuestro partido. Lo que sí, nuestro partido tiene en su plataforma, en sus principios, la defensa de la vida desde la concepción, de un modo claro, definitivo. Claro, si no podemos gozar del derecho a la vida, mal podemos gozar del resto de los derechos. O sea, para gozar de la libertad tenemos que estar vivos, para gozar del derecho al trabajo tenemos que estar vivos. En definitiva, es el primero de los derechos. Así que ese es el planteo principal de nuestro partido, en un momento en que la Argentina se acerca nuevamente a la posibilidad de discutir una ley de legalización del aborto. Y quiero, para quienes nos están escuchando, dejarles nada más que 3 líneas de esa ley. Ese proyecto de ley dice primero que una niña de 13 años puede solicitar se le practique un aborto sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. Y el Estado está obligado a hacerlo. El proyecto de ley, ¿no? Segundo, que el aborto puede practicarse hasta el 9º mes de embarazo, sin causa hasta las 14 semanas. Y después de las 14 semanas y hasta el 9º mes, con una simple declaración jurada que diga que ese embarazo es producto de un abuso sexual, sin obligación de presentar la denuncia contra el violador. Es decir, que perfectamente esa declaración jurada podría usarse para, de algún modo, fabricar situaciones. Y lo tercero es que será obligatoria la enseñanza del aborto como derecho en toda la educación pública y privada, desde el jardín de infante hasta el fin del secundario. Es decir, que los padres no vamos a poder oponernos a que se les enseñe a nuestros hijos que el aborto es un derecho, como pretenden, ni los docentes van a poder resistir enseñarlo, que habrá docentes que piensan que la vida se defiende desde la concepción. Ese es el proyecto de ley que se va a discutir el año que viene. Y entonces nuestro partido ha decidido salir a hablar de frente a este tema, que es un tema callado. No he escuchado realmente a los otros candidatos de los otros partidos pedirse sobre esto. Y creo que en eso tienen una obligación, porque el año pasado nos encontramos con que los 3 senadores nacionales por Córdoba eran abanderados del aborto, y jamás habían dicho en la campaña electoral que esa era su posición, que tienen todo el derecho a tenerla, a la posición, pero que hay que avisarle al electorado, porque a la hora de votar, un tema tan importante, y bueno, uno elige votar o no votar a alguien que piensa así. Pero digo, por ahí se plantea esto como una propuesta de campaña y en tu caso, Encuentro Vecinal Córdoba, se habla de este punto. Digo, pero un diputado durante 4 años no va a tratar solamente ese tema, ¿no? Es muchos como que otros. Claro, más allá de lo del aborto, que ya está muy clara la postura, ¿qué otras cosas puede llevar Rodrigo Agrelo si llega a ser diputado de cosas que hay que mejorar en Córdoba? Yo creo que hay varias misiones que cumplir como diputado, ¿no? La primera, la lucha contra la droga. Es decir, primero hay que promover un gran acuerdo político argentino que defienda o que defina, perdón, a la Argentina como nación. El núcleo de lo que somos los argentinos, lo que queremos los argentinos en los próximos 15 o 20 años. El Congreso en ese pacto lo que debe hacer es, con los 2/3 del Congreso, fijar las principales políticas, el que gobierna ejecuta, el que está en la oposición controla que se ejecuten, pero nos volvemos previsibles para el mundo. Porque el problema que tenemos en la Argentina es que los argentinos tenemos una regla, una sola regla que cumplimos, que es que rompemos todas las reglas cada 2 o 4 años, eso indefectiblemente. Entonces, quien quiere venir a invertir en la Argentina es una persona que está fijándose si el gobierno que viene o el ministro que viene va a seguir con la política que tenía el anterior. Y alrededor nuestro existen muchos otros países, humildes también como el nuestro, que respetan las reglas. Uruguay, 3% de inflación, Chile, 3% de inflación, Perú, que tiene 5 presidentes presos, tiene una inflación bajísima y reglas de juego estables. Colombia, que era un estado en disolución por el problema del narcotráfico. Bolivia, que siempre era el furgón de cola de Latinoamérica, tiene una política macroeconómica muy estable que atrae inversiones. Y Brasil, que es un gigante que atrae inversiones. Entonces, si nosotros queremos generar trabajo para nuestra gente y trabajo de calidad, necesitamos inversiones. Y para atraer inversiones hay que hacer un gran acuerdo político nacional. Es decir, que si hubiera un presidente de distinto signo político que el nuestro, que llamara a un gran acuerdo político nacional para fijar una agenda
a favor de los argentinos, nosotros estaríamos en esa política de encuentro. Eso es lo que quiere promover el Congreso, como primer tema. Digo, planteaste esto de que cada 2 o 4 años debería ser más amplio el periodo de elecciones, porque digo, pasa un año, el año que viene quizás sea un año transición, pero Claro. en 2 años de vuelta hay que elegir. Y bueno. Y los políticos están más pensando en las elecciones Claro, cada 2 años claro. que en otra cosa. Pero mira, yo no sé si el cambio del periodo del mandato, ¿no? Alguien pensó que el presidente debería durar 6 años y no ser reelecto, como es en otros países. Eso es una cuestión ya de la Constitución. Pero ¿qué tenemos a mano a hacer? Fijar previsibilidad para la Argentina. Entonces no hace falta cambiar los periodos si estamos de acuerdo en un núcleo básico. ¿Qué sería un núcleo básico de ideas? Yo te doy 2 o 3 líneas nomás rápidamente. La primera, tenemos un problema con el narcotráfico. Sigue entrando droga a la Argentina. Hay que terminar de blindar las fronteras argentinas. Para eso hay que hacer un pacto. El gobierno pasado tenía un radar que funcionaba de 8 a 16 horas. Tenía horario laboral el radar. Entonces, imagínate, 16 horas, 7 del otro día, los aviones pasaban tremendamente. La Argentina tiene un protocolo de derribo que se ha utilizado muy poco. La droga entra en avionetas. Y las pistas se pueden ver por Google Earth. Si te metes en Google Earth, Santiago del Estero, fíjate, están las pistas clandestinas en el medio de los campos. Entonces, tenemos que hacer un pacto para que cualquiera sea el gobierno que venga, blinde, siga blindando, porque este gobierno ha avanzado en eso, ¿eh? Tiene 2 radares 24 horas en la zona donde no llegaban los radares del norte, entonces del norte del mundo, digamos. Y entonces ha avanzado en eso, pero no es suficiente. Tiene que ser un país poco amigable para los narcotraficantes, Pues es que Aurelio García Elorrio hay que combatir a los distribuidores. Aurelio García Elorrio, que es nuestro líder partidario, nuestra principal figura, le dio a la policía en Córdoba 17 nombres y apellidos con domicilio de los principales distribuidores de droga. Hay que tener cojones para hacer eso, ¿no? Públicamente se los dio. Si no los han puesto presos es porque no los han ido a buscar. Bueno, ¿a quién le conviene combatir el narcotráfico entonces? Bueno, entonces hay que generar una política sana. Por eso nosotros nos hemos dispuesto a empezar de nuevo, ¿cierto? Yo estoy seguro que hay políticos sanos en las diversas fuerzas políticas. No creo que todo el mundo esté de acuerdo con que envenenen a nuestros chicos. Y lo segundo que hay que hacer en ese pacto nacional que nosotros estamos proponiendo de encuentro nacional es generar un programa de oportunidades para que los chicos tengan proyecto de vida. Y soñemos un segundito, pero es posible este sueño, es posible. Fíjate vos, si tomáramos nosotros Colonia Carollo, Jesús María, y juntáramos al centro vecinal, a la municipalidad, al taller de artes, a la escuela de deportes, a las iglesias evangélicas, a las parroquias católicas, a toda la gente que está metida en la comunidad, a la cooperativa, y dijéramos, los chicos de esta zona necesitan como oportunidad capacitación, necesitan desarrollar sus habilidades, unir sus esfuerzos, socializar, la música, el arte, la literatura, todo eso ayuda, e hiciéramos un programa de oportunidades y necesitan fuentes de trabajo para insertarse laboralmente. Ese programa, ¿quién lo ejecuta? El que gobierna. ¿Quién lo controla? El que está en la oposición. ¿Quién lo diseña? La comunidad a través de sus organizaciones articuladas con el Estado. Eso es posible. Estamos como con las fuerzas dispersas, eso es lo que nos pasa. Entonces nosotros queremos proponer en el Congreso un programa que les dé un proyecto de vida a los chicos. ¿Por qué? Porque cuando tienen proyecto de vida tienen cómo defenderse solos del problema de la droga. El problema es el chico que está sin estudiar y sin trabajar en una esquina pensando macana. Entonces, ¿qué hace? Primero piensa macana, después se junta con otros que están pensando macana. No tienen el tiempo ocupado. Entonces viene el distribuidor de droga y les ofrece primero gratis la droga. Cuando ya la necesita, le piden que pague. Para pagar, ¿qué pasa? Empieza por robarle la garrafa a uno, la ropa de la soga a otro, y así vamos, ¿no? Una billetera, y así empieza la violencia. Y empieza con el consumo de droga, empieza la violencia intrafamiliar. A ver, las mamás y papás que están sufriendo esto, díganme si no tengo razón. Si la violencia proveniente de la droga hoy nos está extendiendo en muchísimas casas. Y después empieza la violencia barrial, que es que como ya le robé las zapatillas a mi hermano,
el pantalón a mi papá, la billetera a mi mamá y qué sé yo, ya no hay más que robar en la casa o ya me ficharon, voy al frente y le robo al vecino. Y empieza la violencia barrial. Y después empiezan los grupos, las banditas. Todas las semanas mueren en Córdoba chicos producto de esta violencia que produce la droga. Hay zonas de la provincia de Córdoba en donde hay una guerra civil no declarada, donde las cosas se definen a balazos. Y todo eso es porque la droga ha sustituido al Estado. Entonces tenemos que reaccionar los políticos argentinos, ponernos de acuerdo para que esos 49.000 chicos que hay en Córdoba, que no estudian ni trabajan, menores de 18 años, tengan la oportunidad de tener un proyecto de vida. Con proyecto de vida se van a defender de la droga. De otro modo, va a seguir incrementándose la demanda y si no blindamos las fronteras, la oferta también. Rodrigo, bueno, a ver, son casi las 2:30, Sí, hemos tratado de... era la idea, por lo menos cerrar con vos aquí en los estudios, pero la idea de sintetizar tus propuestas, lo más importante. El elector cuando llega al cuarto oscuro se va a encontrar con una boleta que tiene... Una boleta corta. Una boleta corta. Claro, pues somos un partido provincial, no tenemos candidato a presidente. También entonces con este mensaje de votar al presidente que sea o... ¿Cuál es el mensaje? Nuestro mensaje es, la gente tiene la opción de votar varios candidatos a presidente, que elija su candidato a presidente y que vote diputados que por lo menos hayamos expresado qué pensamos y cuál va a ser nuestra posición ante los grandes temas en el Congreso de la Nación. Entonces, con todo respeto al resto de los candidatos, por supuesto. Entonces, ¿cómo sería el sistema? Agarrar la boleta anaranjada, que es la nuestra, que es un solo trámite, sacar una boleta de presidente, quitarle la parte correspondiente a los diputados de ese presidente y reunirla con la nuestra y meterla en el sobre. Ese sería el mecanismo para votar un partido provincial que tiene una ventaja. Al no tener compromisos con ninguno de quienes vayan a ser presidente de la nación, nosotros podemos hacer dos cosas. Ayudarlos o ayudarlo en las buenas ideas, por ejemplo, un programa educativo que diga que todos los recursos que vienen de Vaca Muerta, que es el gran yacimiento petrolífero argentino, van a ser utilizados para la formación educativa. Si alguien viniera, cualquiera fuera el presidente, a proponer eso, nosotros lo apoyaríamos. Pero a su vez, lo que haríamos es controlar, que es la especialidad de nuestra principal figura, Aurelio García de los Ríos, que ha hecho una escuela de eso. Sí. ¿Controlar qué es? Es ponerle alta la vara al poder para que se porte bien. Entonces, acá sobre todo hay que controlar la deuda que se está tomando, la deuda externa y la deuda interna que se está tomando para que no se despilfarre, porque nos dijeron que bueno, que la deuda se tomaba para parar la inflación. Acá necesitamos una explicación, ¿no?, de ese tema. Entonces, ayudar y controlar, ayudar y controlar. Esa es la tarea de un diputado independiente como nosotros. A ver, planteas esto de cortar boleta, votar al candidato a presidente que quiera, pero sí la boleta naranja. Pero ¿a vos te da lo mismo que gane Macri o que gane Fernández? Mira, yo voy a votar por un presidente que se comprometa a lo siguiente: a defender a los niños desde la concepción, a respetar la libertad de expresión de las personas, a no perseguir al adversario, a defender a los débiles porque los fuertes se defienden solos, a luchar contra las drogas, a prevenir las adicciones y a pelear sobre todo para bajarle los impuestos a quienes trabajan. Este es un país en donde vemos a un señor que está subido a un andamio con el fratacho dándole a la pared y pasa alguien de la AFIP y pregunta qué más le podemos sacar a este tipo. Entonces tenemos que hacer un acuerdo, pero eso tiene que ser, la convocatoria tiene que ser del que tiene el poder. Una convocatoria para ver cómo redistribuimos las cargas impositivas, porque no se le puede exigir más a las pymes y a la clase media, que son los que tienen la posibilidad de generar trabajo para sacar de la exclusión y de la pobreza a tantos argentinos que han caído ahí, y que si no los rescatamos, la próxima generación va a ser perdida. Entonces hay que aflojarle el cinturón a la clase media y a las pymes para lograr que la riqueza se multiplique y de ese modo darle oportunidad a los más débiles, a los que menos tienen. En eso nosotros siempre vamos a ayudar. Esa es nuestra tarea.